preparando nuestra mente y nuestro corazón para aprender de la palabra de Dios esta mañana por la predicación de mi hermano. ¿Todavía no, hermano? Vamos a, ya está dispuesto, como listo para meter el gol, para trabajar. Muy bien. Efesios capítulo 5, versículos 1 al 20. Quiero que tengamos clara toda la idea, lo que el apóstol Pablo requiere de un cristiano, de un hijo de Dios. Así que entonces vamos a lo mismo que leímos en Isaías, de prepararnos y andar, buscar a Jehová, es lo que el apóstol Pablo está diciendo también ahora en Efesios capítulo 5. Vamos a leerlo todos así sentados. No les voy a pedir que se pongan de pie porque están cansados, pero se van a cansar ahorita sentados, así que ahí sentados. Abran sus Biblias, Efesios 5, y vamos a leerlo de manera alternada para que comprendamos toda la palabra de Dios. ¿Ya lo tiene? Amén. Bien, leo el primer versículo y ustedes el segundo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No seáis, pues, partícipes con ellos. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, todos dando siempre gracias a Dios por todo, Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a escuchar la palabra de Dios esta mañana. Vamos a recoger el mantelito que ya se cayó. Buenas tardes a todos, hermanos. Nos alegramos de poder estar aquí nuevamente y poder meditar en la palabra del Señor. Ya nuestro hermano nos ha hecho favor de leer nuestro pasaje y vamos a leer una vez más los versículos 15 y 16. 15 y 16 dice este pasaje de la palabra del Señor. Todos juntos vamos a leer estos versículos. Efesios 5, versículo 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día por la bendición de poder estar aquí y reunirnos como pueblo tuyo, como tu iglesia,
Y queremos, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos dé entendimiento en cuanto a la verdad de tu palabra, que podamos valorar, Señor, ese tiempo que tú nos das de vida y podamos vivir, Señor, de acuerdo a tu voluntad y para tu gloria. Ayúdanos, Señor, tú conoces nuestras debilidades, tú conoces nuestra humanidad, pero aquí estamos delante de ti suplicando tu bendición. Gracias por cada familia aquí presente, gracias porque tú eres quien ha movido sus corazones para poder venir. Señor, usa mi vida para que pueda compartir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. El tiempo es algo muy hermoso que Dios nos da, es algo muy preciado que Dios nos ha dado a cada uno, por lo cual nosotros debemos de valorar ese tiempo, especialmente cuando pensamos en el tiempo de vida que Dios nos da, debemos valorarlo para que podamos usarlo realmente para agradar al Señor. Dios en su bendita providencia nos ha dado a cada uno de nosotros tiempo para poderle adorar, tiempo para poder cantarle. Y el tiempo es de una manera, pensemos de una manera general para todos. Dios nos da un día de 24 horas, vamos a decir. Dios nos da un mes, Dios nos da años, y algunos que Dios nos concede vivir muchos años, pues gracias a Dios por eso, ¿verdad? Ayer estuvimos con nuestros hermanos mayores y algunos de ellos que rebasan los 90, nos da gusto. Pero en este tiempo que Dios nos da, es un tiempo suficiente para que nosotros podamos adorarle y a la vez para que nosotros podamos hacer su voluntad. Tenemos que aprovechar ese tiempo, disfrutar ese tiempo que Dios nos da para mantenernos en esa comunión con Él, pero también tenemos que aprovecharlo porque nuestro tiempo en esta tierra, en este mundo, es corto. Es un tiempo breve que un día no vamos a estar y un día vamos a tener que dar cuentas o rendir cuentas del tiempo que Dios nos da en esta vida. Esa es una realidad para todos. Así que el día de hoy el apóstol Pablo nos anima y vamos a meditar en esto, nos anima cómo debemos nosotros aprovechar ese tiempo tan hermoso, tan valioso que Dios nos ha dado, que nos da a cada uno en particular en este momento, en este tiempo, y cómo podemos aprovechar ese tiempo de la mejor manera que podamos sacarle ese jugo, vamos a decir, o ese provecho para el bien de nuestra vida espiritual, pero también para la vida de los demás. Y el apóstol nos dice que nosotros necesitamos mirar nuestra vida, cómo es que andamos caminando con Dios, para ver si en realidad estamos aprovechando el tiempo. Nos dice que necesitamos nosotros ver cómo estamos andando en esta vida. Nos dice que necesitamos nosotros vivir de una manera sabia, nos dice que debemos aprovechar el tiempo, y al final del pasaje nos dice que si somos sabios necesitamos ser personas entendidas, que pongamos en práctica lo que aprendemos y lo usemos para vivir el tiempo que Dios nos da de vida para la gloria de Dios. Así que el apóstol nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y vamos a ir meditando poco a poco qué significa esto que el apóstol nos dice. Y él inicia estos versículos, porque el pasaje, como dice nuestro hermano, ya lo leyó desde el capítulo 5, versículo 1, pues nos está dando un panorama de lo que es la vida cristiana. Y de hecho está aquí dirigiéndose el apóstol a cristianos. Y eso no quiere decir que si usted no ha conocido de Cristo no pueda traer bendición esta palabra. Por supuesto que sí. Pero aquí de manera especial el apóstol está dirigiéndose a aquellos hermanos que han creído en Cristo y que ahora ellos necesitan
ver su manera que están llevando su vida delante del Señor. Y empieza diciendo, mirad pues con diligencia cómo andéis. Lo primero que tenemos que hacer en nuestra vida es mirar. La palabra mirar es una orden que Dios nos da. Es una orden que cada uno de nosotros debe tomar como de hacernos a nosotros mismos un autoexamen en nuestra vida, en nuestro estilo de vida, y debemos buscar de cómo estamos usando nuestro tiempo en esta vida para agradar a Dios. O sea, como cristianos nosotros debemos mirar, examinar nuestro caminar en el Señor. Necesitamos ver cómo estamos usando nuestro tiempo para agradar al Señor. No tiene que ver cómo usar nuestra vida para agradarnos a nosotros, porque eso no es difícil, ¿verdad? Porque continuamente lo que buscamos es agradarnos a nosotros, sino lo que está diciendo el apóstol es que miremos nuestra vida para que agrademos a Dios. Y eso nos lo dice en el mismo contexto, en el versículo 10, cuando el apóstol nos dice, comprobando lo que es agradable, ¿a quién? Capítulo 5, versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Usted y yo tenemos que mirar nuestra manera de vivir para ver si realmente en lo que estamos viviendo estamos haciendo aquello que es agradable delante de los ojos de Dios. Necesitamos examinarnos, necesitamos evaluarnos. Y lo necesitamos hacer, hermanos, porque por causa de nuestra humanidad caída, por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, muchas veces hacemos lo que nos agrada a nosotros y no lo que le agrada al Señor, ¿verdad? ¿No sucede eso? A veces nos es bien fácil hacer lo que a nosotros nos agrada, pero no lo que agrada al Señor. Pero aquí la exhortación y aquí lo que el Señor nos está diciendo por medio del apóstol Pablo es que examinemos nuestra vida, que veamos nuestra vida, que debemos analizar nuestra vida para comprobar que lo que yo estoy haciendo es en agrado a mi Señor que me ha rescatado, a Dios que ha dado su vida por mí, a aquel que vino a morir por mí y que ahora yo debo vivir para Él. Dice que por todos murió para que los que viven ¿para quién? Que vivan, no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y los rescató. Entonces nosotros necesitamos mirar que realmente estamos viviendo para nuestro Señor. Y dice ahí, mirad pues, en el versículo que estamos leyendo, capítulo 5, versículo 15, en la primera parte, mirad pues, y este es un mirar con atención, es un mirar profundamente en nuestra conducta y ver cómo estamos usando el tiempo que Dios nos da. A veces no somos muy sabios en administrar nuestro tiempo. Tenemos que examinar nuestra vida de una manera profunda para ver cómo estamos usando ese tiempo que Dios nos da. Como les dije, Dios a todos nos da tiempo. Y a algunos les va a dar muchos años, a algunos menos años, pero todos tienen suficiente tiempo para adorar a Dios, para servir a Dios, para hacer su voluntad. Entonces necesitamos realmente mirar pues de una manera profunda para ver cómo yo estoy usando mi vida, realmente el tiempo que Dios me da, si lo estoy usando bien o lo estoy usando mal. Y como dije, no somos muy sabios, a veces desperdiciamos nuestro tiempo en cosas que no realmente son agradables delante de Dios. De eso nadie de nosotros escapa, ¿verdad? Si yo dijera, ay no, yo sí, yo lo administro muy bien, no, todos adolecemos de eso, hermanos, todos.
Por eso la invitación es que nos examinemos y que miremos nuestra vida. Y si usted no conoce al Señor, mire su vida, o sea, en qué se ha dedicado, en qué se ha enfocado, y pueda ver que si realmente su vida ha estado enfocado en Dios. Y nos dice la manera que debemos mirar. Cuando dice mirar, pues míralo de manera profunda, pero luego sigue diciendo de qué manera debemos mirar. Dice, mirad pues con diligencia. Ya nos ha dicho, mira tu vida, mira de una manera profunda, pero mira con diligencia. Y mirar con diligencia quiere decir que nosotros debemos dedicar ese tiempo de manera, ¿cómo puedo decir? Que usted aparte ese tiempo y mire realmente con esa dedicación de cómo está haciendo su vida, con diligencia, es decir, con dedicación, con entrega, con cómo está tomando realmente las decisiones en su vida. Nosotros necesitamos mirar cómo estamos tomando las decisiones en nuestra vida, en nuestro caminar con el Señor. Mirad pues con diligencia quiere decir mirar con dedicación, mirar con esmero, mirar con entrega y mirar cómo estamos tomando las decisiones en nuestro caminar como Señor. Tenemos que examinar nuestro caminar, hermanos. Tenemos que ver nuestra vida cristiana. Tenemos que hacer ese autoanálisis en nuestra vida cristiana, si realmente en mi caminar que estoy llevando en el Señor es algo que es de agrado a mi Señor. Porque es bueno mirar, porque si usted mira, si usted examina, y cuando examina que su proceder o su caminar no es bueno, pues tiene la oportunidad de rectificar. Pero si usted no examina su caminar, simplemente va a vivir como, tomando la vida como viene, y vivir como si no existiera Dios. Entonces, pues va a vivir como usted le desea vivir. Pero en este caso nos está animando que miremos, que lo hagamos con diligencia para revisar nuestro andar en el Señor. Proverbios capítulo 4, versículo 26 y 27 nos dice una palabra que tiene que ver con de examinar nuestra vida. Y este pasaje nos dice de esta manera. Esperemos que esto sea de bendición en nuestra vida, porque el Señor es lo que quiere de nosotros. Dice, examina la senda de tus pies, es decir, tu caminar, y todos sus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Debemos examinar nuestra vida. Ya seamos jóvenes, ya seamos adultos, ya seamos más adultos o mucho más jóvenes, necesitamos examinar nuestra vida. Necesitamos examinar la senda de nuestros pies, necesitamos ver todos nuestros caminos para que nuestros caminos que estamos llevando sean rectos y que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda. Y este es un consejo que le dio el Señor a Josué cuando le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, ¿verdad? O sea, pon atención en esta palabra y en este consejo para que tú no te vayas por camino equivocado. Cuando no miramos el camino, nos podemos equivocar. Cuando estamos distraídos y estamos caminando nuestro caminar en la vida cristiana como si no conociéramos de Dios, nos podemos distraer, nos podemos equivocar. Cuando no ponemos esa atención, podemos desviarnos con facilidad del camino. Porque si hay alguien que quiere que nos desviemos del camino, es el enemigo. Él no quiere que usted camine en los caminos de Dios.
Él quiere que usted camine en sus caminos. Y Él ha creado muchas cosas para que usted entre en ese rol de sus caminos. Pero el Señor aquí nos está exhortando a que miremos con diligencia, examinemos nuestro caminar cristiano, para que todo lo que estamos haciendo, lo estemos haciendo para la gloria de Dios, que caminemos de una manera que agrada a Dios, que veamos que el tiempo que nosotros usamos, lo estamos usando de una manera que es realmente constructiva y agradable delante de Dios. Y como les dije hace un momento, si nosotros examinamos nuestro caminar, entonces podemos rectificar. Si usted no examina, no va a rectificar. Si usted no medita en su caminar desde que decidió seguir al Señor, pues va a seguir y no va a rectificar. Dice el salmista hizo esta labor de examinar, y en el Salmo 119, 59 nos dice el salmista: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. El salmista dice: yo examiné, consideré mi andar contigo, Señor. Los comparé si este caminar va de acuerdo a tu palabra, a tu consejo. Y cuando vi que no iban de acuerdo a tu consejo, él dice: y volví mis pies, ¿a qué? A tus testimonios. Ese es el propósito por el cual tenemos que examinar nuestra vida. Porque como les dije, con facilidad nosotros nos alejamos de Dios. Con facilidad, por nuestra humanidad caída, nos apartamos de Dios. No es difícil caminar lejos de Dios. La única manera de mantenernos en el camino es en dependencia de Él mismo. Porque su Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a caminar y nos va a guiar por ese camino correcto. Así que el salmista, cuando él dice estas palabras, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios, es que el salmista hizo una evaluación de su caminar y se dio cuenta que no estaba haciendo el bien y decidió volver a los testimonios del Señor. Él se dio cuenta que no estaba bien. Él se dio cuenta que estaba equivocado. Él se dio cuenta que se había desviado del camino del Señor, y él decidió volver y seguir bajo el consejo de Dios. Y todos podemos hacer eso. Todos lo podemos hacer cuando examinamos nuestro camino. Si no lo examinamos, hermanos, entonces vamos a caminar de una manera que a nosotros nos agrada, pero no de la manera que le agrada al Señor. Así que el apóstol Pablo nos está exhortando y nos está diciendo: mirad pues con diligencia cómo andéis. Y cuando le dice cómo andéis, es que tu estilo de vida tiene que ver que con tu estilo de vida que debe ir de acuerdo a ese consejo de la palabra de Dios. Que tu estilo de vida no sea un estilo de vida que se amolda a la corriente de este mundo. Porque este mundo tiene una manera de vivir. Porque este mundo tiene una manera en la que la corriente en la que va nos jala. Las modas y todas esas cosas nos jalan. Pásenle, jóvenes. Si hay lugar acá adelante, pásenle. Entonces necesitamos mirar que nuestra vida no vaya realmente de una manera que va conforme a la corriente de este mundo. Y especialmente no debe ir conforme a la corriente de este mundo por la vida que Dios nos ha dado. Recuerden que cuando nosotros no teníamos a Dios, cuando nosotros no habíamos creído en Cristo, dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Y dice que seguíamos la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad de las tinieblas. Eso dice.
Pero cuando Dios, pero Cristo nos dio vida, es decir, así como cuando habla en Ezequiel, esos huesos secos y que Dios le habla y esos huesos secos se levantan y toman vida, Dios nos dio vida. Y nos dio vida por medio de su Espíritu Santo. Y ahora en esa nueva vida nosotros podemos seguir a Dios porque su Espíritu Santo es el que nos impulsa a seguir a Dios. Dios nos ha dado vida, una nueva vida, esa nueva vida en Cristo. Y esa vida es la que tenemos que seguir, no seguir la corriente de este mundo, sino realmente seguir a Dios. Así que debemos examinar nuestra vida para ver cómo la estamos usando. Y especialmente, hermanos, porque todos tenemos solo un lapso de tiempo de vida. Y nuestra vida es como que en eso, en lo que más te estás ocupando, es en lo que lo estás invirtiendo. Y si tu vida la estás invirtiendo en algo vano, ya no tienes otra vida para el Señor. Si tu vida no está siendo invertida para la gloria de Dios, si tu vida no está siendo gastada para la gloria de Dios, al final vamos a encontrarnos frustrados. Porque al final de todo, hermanos, cuando seguimos nuestro propio camino y buscamos nuestra propia satisfacción, lo único que vamos a encontrar es tristeza y dolor. Por eso cuando vemos en el libro de Eclesiastés y cuando se le dice a los jóvenes, ¿qué les dice? Acuérdate de tu Creador. ¿Cuándo? En los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y digas, en ellos no tuve contentamiento. Cuando tú no gastaste tu vida, cuando tú no viviste tu vida para el Señor, al final vas a terminar frustrado. Y vas a decir, ¿cómo desperdicié todo ese tiempo que Dios me dio? ¿Cómo pude gastarlo en eso que no traía ningún provecho? ¿Cómo pude invertirlo en algo que no valía la pena? Por eso es importante, mis hermanos, que examinemos nuestro caminar. Porque vida, ¿cuántas vidas tenemos, hermanos? Una. Ay, hermana, gracias, perdón. Traje ahí, pero me las fui. Gracias, hermana. Ya le quité su agua. Vida solo. ¿Cuántas vidas tenemos? Dice que el gato tiene 7, pero quién sabe, ¿verdad? Porque cuando ya se muere, se muere. Pero nosotros tenemos una sola vida, hermanos. Y esa vida debemos invertirla bien. Bien. ¿Verdad? Bueno, eso dice, ¿verdad? Entonces tenemos que invertirla bien. Por eso, mis hermanos, a veces en la vida cristiana hay hermanos que llegamos a encontrar en su vida, porque como le dije, este pasaje está hablando a cristianos, y cuando no decidieron bien en su vida, la invirtieron mal y al final se sienten tristes, frustrados, porque realmente no decidieron hacer bien. Pero la manera que podemos rectificar es que nosotros examinemos nuestra vida, veamos cómo estamos caminando, veamos que si estamos invirtiendo bien nuestro tiempo para el Señor y que veamos que nuestra vida realmente es solo una, tenemos un lapso de tiempo y la vamos a invertir para la gloria de Dios. Muy bien, entonces el apóstol sigue exhortándonos y diciéndonos en el versículos, dice nuestro pasaje en el versículo 15, seguimos todavía en el versículo 15, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, y luego dice la segunda parte, no como necios, sino como sabios. Y ahí hay otra cosa que tenemos que meditar. Mira tu vida, obsérvate, examínate. Ahora, mira tu vida, que no vaya a ser una vida de necio, sino que pueda ser una vida de sabio. ¿El cristiano puede vivir una vida de necio?
decide caminar apartado de Dios es una necedad. Y por eso dice el Señor, mira tu vida, no vaya a ser una vida de necedad. Dos maneras de caminar, como necios o como sabios. Si vas a mirar cómo andas y si debes tomar la mejor decisión de hacerlo, necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos caminar como sabios. Nosotros sabemos que la mejor decisión de caminar delante de Dios es de una manera sabia. Pero Pablo nos presenta el contraste aquí entre no vivas como necio, sino como sabios. Y la menciona, y la necedad que aquí nos menciona no tiene que ver con falta de conocimiento. Hay quienes podemos tener suficiente conocimiento, pero a pesar de ese suficiente conocimiento, podemos decidir neciamente caminar nuestra vida por causa de nuestra humanidad caída. ¿O no? Y eso es lo que dice el apóstol. Mira, no vives como necio, sino como sabio. Y nos presenta cómo vive un necio. Vamos a pensar cómo vive un necio. Bueno, el necio, hermanos, el necio es aquel que realmente conoce de Dios, y hablando del cristiano, conoce de Dios, pero en su decisión, en su insensatez, él decide no tomar en cuenta a Dios. Y cuando decide no tomar en cuenta a Dios, sus caminos se van a torcer y se va a equivocar. Allá en Proverbios capítulo 19:3 nos dice acerca de la necedad. Proverbios 19:3 dice: la insensatez del hombre tuerce su camino. Un insensato es un necio. La insensatez del hombre tuerce su camino. Por ser insensato, su camino va a ser torcido, va a ser equivocado. Y luego que dice, y luego contra Jehová se irrita. Y luego se enoja contra Dios. A veces podemos mostrar esa actitud insensata cuando nosotros, aún conociendo de Dios, decidimos no mirar nuestro camino, no hacer un autoexamen, cómo estamos caminando en nuestras malas decisiones, y luego cuando nos va mal, le echamos la culpa ¿a quién? A todo mundo y a Dios, ¿va? ¿Qué hizo Adán cuando pecó? Dice la mujer que tú me diste, ¿verdad? Y a final de cuentas, pues él dice, y la mujer dice, no, pues fue el diablo, y la serpiente, ¿verdad? La serpiente me engañó, y Adán dice, fue la mujer, y luego dice, pero la que tú me diste. No la elegí yo, tú me la diste. Bueno, ahora ustedes han elegido, pero cada uno hemos elegido. Así que no me digan. Hermanos, mire, la insensatez es así. A veces nosotros cuando decidimos mal, cuando tomamos malas decisiones y nos equivocamos y nos va mal, le echamos la culpa a todo mundo y a veces nos enojamos contra Dios. Nos enojamos contra Dios. El enojo es algo muy feo, hermanos. Yo no sé si usted ha visto a las personas enojadas, pero el enojo es algo que trae mucha tristeza a nuestro corazón. Yo no sé si en su hogar le gusta que su esposo, su esposa, sus hijos estén así y vivan en un ambiente de enojo.
Yo no sé si usted se sienta bien, pero lo peor de todo es que usted sea el que provoque ese ambiente de enojo. Pero quienes más sufren el enojo, hermanos, son nuestros propios familiares, los más cercanos a nosotros, los que nos aman, los que nos cuidan, los que nos ayudan. ¿A poco no? Entonces nos enojamos, y nos enojamos mucho porque nos fue mal. Y aunque nos enojamos contra Dios, a veces nuestro enojo lo reflejamos con los que más nos aman. Y eso es por tomar decisiones equivocadas. El Señor nos aconseja y dice que como cristianos no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar, ¿qué? Al diablo, ¿verdad? Efesios 4:26. Y eso, hermanos, es muy desgastante, y especialmente cuando nosotros levantamos nuestra voz contra Dios y decimos: Señor, es por tu culpa, por eso estoy así. No, hermanos, es realmente porque nosotros no hemos tomado en cuenta a Dios y decidimos vivir nuestra vida en esa necedad. Desechamos los consejos de Dios, aún sabiendo los consejos de Dios, los desechamos. Vivimos como la Biblia dice que viven aquellas personas que son ateas y que no creen en Dios, porque la Biblia dice de esas personas, ¿verdad? Como dice allá en Salmo 14, versículo 1, dice el necio en su corazón, dice el necio en su corazón: no hay Dios. ¿Qué dice el necio? Que no hay Dios. Pero todos sabemos que hay un Dios, y la Biblia le llama necio a aquel que dice que no hay Dios, ¿verdad? Y eso quiere decir que el necio sabe que hay un Dios, pero vive su vida sin tomar en cuenta a Dios. Así es el necio. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Hay un Dios, pero a veces en nuestras decisiones y malas decisiones vivimos sin tomar en cuenta a Dios. Y esto puede suceder aún hasta en la vida cristiana, hermanos. No solo en los ateos, no solo en la gente que no profesa de Dios, sino aún en la vida cristiana. Hay quienes dicen que creen en Dios, pero viven como si Dios no existiera en su vida. Y eso es lo que tenemos que mirar, que no vivamos como necios. Nos autoanalizamos, nos miramos y nos vemos, y vemos nuestra vida de acuerdo a lo que nos está diciendo la palabra. ¿Y qué tenemos que hacer? Decirle a Dios: perdóname si no he vivido como tú quieres que yo viva, si no he aprovechado mi tiempo como tú quieres que yo aproveche mi tiempo. Pero no vivamos como necios, sino que vivamos como sabios. Y eso es lo que está diciendo. Y ese es el consejo de la palabra. Dice: mirad pues cómo andéis, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Y cómo vive el sabio, hermanos? Pues el sabio es aquel que realmente pone atención en lo que dice la palabra, y en la palabra que nos está diciendo: mira, si tú eres un sabio, vas a mirar, vas a examinar tu vida, vas a examinar tu caminar con Dios, vas a ver cómo es que estás caminando con Dios, y al ver que no estás caminando cerca de Dios, pues vas a rectificar para ir cerca de Dios. Si tú estás caminando de una manera necia, pues vas a decidir volver a Dios para caminar conforme a su consejo. Y esto es lo que nos dice el apóstol Santiago
en su carta, cuando él nos dice que la vida del cristiano se va a ver y se va a reflejar en su conducta. El hermano Juan Pablo nos decía hace un rato, ¿qué es lo que van a seguir los demás? Van a seguir lo que ven. A veces podemos decirle muchas cosas, pero ven tu proceder, ¿verdad? Y dice allá en Santiago capítulo 3, versículo 13. La sabiduría, hermanos, que aquí nos habla de este pasaje, no tiene que ver con ese conocimiento vasto que puede tener cada persona, sino más bien esa sabiduría tiene que ver que tú tienes el conocimiento, y la sabiduría a eso se refiere, es un conocimiento que lo usas y lo aplicas en tu diario vivir. Ese es vivir sabiamente, que conoces de Dios, pero que ese conocimiento no nada más te queda como conocimiento, sino que eres una persona que aplica ese conocimiento en su diario vivir para la gloria de Dios. Eso es sabiduría. A eso se refiere con respecto a la sabiduría. Dice Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Pregunta. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La sabiduría que tú tienes, la persona que vive sabiamente va a buscar aplicar ese conocimiento que tiene de Dios en su caminar diario con Dios. Y si el Señor te dice que lo que Él espera de ti es que hagas su voluntad, ¿qué debes hacer? Su voluntad. ¿O va a ser tu voluntad? No, ¿verdad? La voluntad de Él. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. El sabio es aquel que conoce cómo es su vida en este mundo. Él está consciente de todo lo que le rodea. Él está consciente de que su vida es un lapso de tiempo. Él está consciente que necesita de la dependencia y la ayuda de Dios para vivir de una manera sabia. Y hablando cuando su vida es un lapso de tiempo, él sabe que su vida es breve, por tanto decide vivir con sabiduría. Él conoce que tiene que saber administrar su tiempo, o que tiene que administrar su tiempo, el tiempo de vida que Dios le da, porque ese tiempo, ese lapso de tiempo, un día nos presentaremos delante del Señor para dar cuentas de Él. Todos vamos a dar cuentas de nuestro tiempo, hermanos. Todos vamos a dar cuenta de nuestra vida. Y por eso el apóstol nos está exhortando y nos está diciendo, mirad pues con diligencias cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El necio no toma en cuenta a Dios y puede saber que un día va a morir y puede seguir viviendo como necio, ¿verdad? Pero aquel que vive sabiamente sabe que un día va a dar cuentas a Dios, entonces lo que trata es de realmente buscar a Dios. Dice un Proverbios 23:3, hablando del necio y el simple, y se refiere al sabio, y al simple se refiere al necio. Dice así, Proverbios 22:3. El avisado ve el mal y se esconde. O sea, el avisado ve el mal y no se queda ahí, se esconde, ¿verdad? Dice, mas los simples
pasan y reciben el daño. O sea, el simple es aquel que aún sabe que un día va a tener que sufrir el mal y aún ahí se queda. El avisado se esconde. Hermanos, nosotros como cristianos sabemos que nuestro lugar seguro y refugio seguro de salvación está en Jesús, en la obra que Jesús hizo en la cruz. Y eso es lo que tenemos. Y nosotros, hermanos, como sabios, necesitamos compartir eso con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros vecinos, porque deseamos de corazón que puedan estar apercibidos de esa verdad de la palabra. Como creyentes debemos de vivir una vida que es de acorde con la palabra del Señor. Como creyentes debemos de vivir lo que somos, lo que profesamos ser. ¿Y qué somos? Somos hijos de Dios que viven conforme a la voluntad de su Padre. Dice el versículo 1 de Efesios: sed imitadores de Dios. ¿Verdad? Somos hijos de Dios que viven conforme a la voluntad de su Padre. Necesitamos vivir conforme a la voluntad de nuestro Padre. Entonces necesitamos observar, mirar nuestra vida para que no vivamos como necios, sino que vivamos como ¿qué? Como sabios. Tercero, vamos a ver. Versículo 16 dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Como les dije al inicio, el tiempo es algo muy valioso que Dios nos da, que Dios nos ha dado. Y ese tiempo tan valioso que Dios nos ha dado, nosotros necesitamos aprovecharlo de una manera que podamos darle la gloria a Dios. Debemos valorar el tiempo que Dios nos da. No debemos desperdiciarlo en cosas vanas que no traen ningún bien a nuestra vida espiritual. Porque muchas veces, como les digo, a veces no valoramos el tiempo que Dios nos da y desperdiciamos nuestra vida de una manera que no es algo que vaya a traernos bien. El salmista, en el Salmo 90:12, cuando él entiende, porque el Salmo 90 nos está hablando de la eternidad de Dios y nos está hablando de la eternidad de Dios y de la brevedad de la vida del hombre. El salmista, cuando mira su vida y mira la vida de Dios y que Dios es eterno, si alguien puede ayudar al hermano, creo que necesita alcohol allá atrás. Allá atrás hay alcohol, ¿eh? Entonces, el salmista cuando mira su vida, él realmente ve que su vida es muy breve. Y entonces su oración es la siguiente. Dice, Salmo 90:12: enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y eso deberíamos orar al Señor. Señor, dame el entendimiento. Señor, hazme comprender lo frágil que soy. Señor, hazme saber que el número de mis días no son tantos. Y aun cuando fueran muchos, son pocos delante de ti. Señor, enséñame a contar nuestros días. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Debemos nosotros
realmente valorar el tiempo que Dios nos da. Y debemos de valorarlos porque cada vez los días son malos, como dice el versículo. El versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Enséñanos a aprovechar nuestro tiempo, Señor, porque vienen días malos. Y esos días malos, hermanos, tiene que ver mucho con lo que sucede en nuestro mundo. Nuestro mundo, a medida que pasan los años, se va degradando, se va echando a perder. Y esto es a causa del pecado, es a causa de que la gente se ha olvidado completamente de Dios. Muchos viven como si Dios no existiera. Ya no hay respeto a la vida, ¿verdad? El respeto a la vida se ha perdido. Y hoy usted puede matar a su bebé que está en su vientre. Tristemente, ¿verdad? Es el derecho a la vida. Ya los valores morales se han degradado. La maldad ha aumentado. Y la violencia, ni se diga, lo podemos ver por todos los lugares. No solo en nuestro país, sino en todo el mundo. ¿Y sabe por qué? Porque el mundo está más influenciado y está cada vez influenciado por el maligno. Pero usted y yo somos cristianos, ¿verdad? Y entonces la palabra de Dios nos dice, allá en 1 de Juan 5:19, dice, sabemos que somos de Dios. Sabemos que somos de Dios. Nosotros somos de Dios y tenemos esa seguridad que somos de Dios porque Cristo está en nuestra vida y nos ha hecho parte de su familia, ¿verdad? En Cristo somos de Dios. Dice, y luego dice la segunda parte del versículo de 1 de Juan 5:19, y el mundo entero está bajo el maligno. Y recuerden que si el mundo entero está bajo el maligno, es que desde que nacemos en esa condición de pecador, de pecado. Y todos nacemos en esa condición. La única manera de liberarnos del maligno es cuando Cristo nos libera y nos hace libres, ¿verdad? Entonces, el maligno lo que quiere, hermanos, es que la humanidad se pierda por completo. Eso es lo que quiere el diablo. De tal manera que él busca cada vez que la humanidad se degrade más y más y más. Lo que antes para nosotros era malo, hoy es como normal, ¿verdad? Lo que antes era escandaloso, hoy lo ve normal, porque se ha ido degradando nuestra sociedad, nuestra humanidad. Pero la palabra del Señor pues nos enseña que nosotros como cristianos debemos ser luz en este mundo. Como cristianos debemos ser luz y debemos ser sal para preservar la descomposición en la que está nuestro mundo. De tal manera que el enemigo no está contento con nosotros como cristianos, sino va a buscar de una manera y otra que tengamos más oposición para que no vivamos conforme al consejo de Dios. Cada vez va a buscar que tengamos más oposición para que no vivamos conforme al consejo de Dios, sino que Él quiere que vivamos conforme a su consejo, a la corriente del mundo mismo. Y esa oposición es que aún dentro de las leyes, pues ustedes podrán ver, van a crear leyes que nos limiten a proclamar el mensaje de buenas nuevas de salvación, donde Cristo nos puede liberar. Pero no solo eso, sino que el diablo también usa otros medios para que nosotros no hagamos la voluntad de Dios. Y estos otros medios
es que usa aún los medios de entretenimiento para lograr su objetivo y que nosotros no vivamos para Dios. El mundo el mundo de la tecnología, del internet, de la televisión y todas esas cosas, de las películas, todo eso, todo va enfocado, muchas de esas cosas va enfocado a que usted se aleje de Dios. De tal manera, mis hermanos, que la gente que vive sin Dios ya no piensa si está viviendo bien, usando bien su tiempo. Desperdician su tiempo viviendo conforme a la corriente del mundo. Y muchas veces nosotros como cristianos podemos ser arrastrados, y eso es lo que nos dice la segunda carta de Pedro en el capítulo 3, que tengamos cuidado, ¿verdad? Podemos ser arrastrados y vivir así a esa corriente, conforme piensa el mundo. Y entonces nosotros desperdiciar nuestro tiempo y dedicar nuestro tiempo para nuestro tiempo de vida que Dios nos da, para usarlo en muchas cosas, pero no en las cosas de Dios. Podemos sentarnos a lo mejor a ver nuestro celular, y eso es aquí y es en la sierra. Vamos en la sierra y uy, qué problema, Los niñitos chiquitos ya traen celular, hermanos. ¿Cómo es que no tienen para comer? Uno se pregunta, ¿no? Y están metidos ahí, usando su tiempo. Los juegos, los videojuegos, usando su tiempo, desperdiciando su tiempo, y nosotros podemos ser ahí. Y nosotros como cristianos, hermanos, sabemos que debemos administrar nuestro tiempo. Pero a veces en nuestra humanidad caída nos cuesta más escuchar un mensaje de 1 hora de la palabra de Dios que sentarnos 3 horas en ver una película. ¿Sí o no? ¿No nos pasa eso? Entonces el Señor nos habla nuestra vida, y mire, que veamos nuestra vida cómo estamos viviendo para el Señor. Que esta vida Él nos la ha dado, le pertenece a Él. Nos olvidamos de dedicar tiempo para nuestra edificación espiritual y dedicamos tiempo para muchas otras cosas. Apartamos tiempos para muchas cosas, pero en cuanto a nuestra edificación espiritual, nos cuesta, es que no tengo tiempo. Mis hermanos, eso es lo que nos está diciendo el Señor en su palabra. Mira, mientras tienes vida, usa tu vida para la gloria de Dios. Y si hubo alguien que nos enseñó realmente cómo usar nuestra vida, es nuestro Señor Jesucristo. Él mismo dijo, cuando hablaba del tiempo y hablando de nuestra vida y ese tiempo de vida que estamos aquí, allí en el Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículo 4, dijo lo siguiente. Dice: me es necesario hacer la obra del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Qué dijo el Señor? Me es necesario, a usted y a mí nos es necesario hacer la voluntad de Dios, hacer la obra de Dios, hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Porque mientras el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras tenemos vida, hagamos la obra de Dios. Y nuestro Señor hizo todo eso en su tiempo de vida. Porque viene la noche cuando nadie puede trabajar. Por lo cual, hermanos, nosotros como cristianos debemos aprovechar el tiempo de vida que Dios nos da para hacer su voluntad.
es por eso que debemos examinar nuestra vida si estamos haciendo su voluntad. Y cuarto y lo último, versículo 17, dice, por tanto, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y aquí esta palabra, cuando nos está diciendo por tanto, se está refiriendo por lo que ya he dicho, por lo anterior. ¿Y qué nos ha dicho? Si hoy tú sabes que debes examinar tu vida para ver por dónde estás caminando y cómo estás usando tu tiempo, debes hacerlo. Si hoy tú sabes que debes decidir vivir como un sabio y no como un necio, debes seguir el consejo, porque esa es la voluntad de Dios. Si hoy tú sabes que debes aprovechar el tiempo porque los días son malos, ¿qué tienes que hacer? Seguir ese consejo. Por eso el Señor dice, por tanto, no seáis insensatos. Y esto quiere decir, no seas sin entendimiento, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Si tú sabes todo eso, no seas un insensato, sino sé un entendido y decide usar tu vida para la gloria de Dios, para hacer su voluntad. ¿Y cómo puedo hacer la voluntad de Dios? ¿Y cómo yo puedo conocer la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios ha sido revelada en su palabra. Ahí nos dice realmente cuál es la voluntad de Dios. Y esto que estamos leyendo y en esto que estamos meditando, esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, que vivamos para Él, ¿verdad? Esa es la voluntad de Dios. Esta palabra nos va a iluminar y nos va a enseñar cuál es la voluntad de Dios. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la palabra de Dios que nos va a decir por dónde debemos caminar. De tal manera que al saber todo lo que estamos diciendo, de que debemos mirar nuestra vida, observar nuestra vida para ver por dónde estamos caminando y que podemos rectificar, si podemos nosotros vivir de una manera, sabemos que debemos vivir sabiamente, y si nosotros sabemos que debemos administrar bien nuestro tiempo, es para que hagamos la voluntad de Dios. ¿Y dónde está esa voluntad? En la palabra de Dios. Entonces nuestra oración debiera ser como la del salmista. En el Salmo 143, 10, el salmista nos dice lo siguiente. Leemos juntos Salmo 143, 10. Salmo 143, 10, y ahí terminamos, hermanos. Dice, juntos, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe por tierra de rectitud. Amén. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por el tiempo que nos das. Gracias por el tiempo de vida que nos das. Ayúdanos a vivirlo de una manera sabia, haciendo tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu espíritu. Bendice a los jóvenes, bendice a los hermanos mayores, nuestros hermanos, a todos, todas las familias aquí presentes. Y ayúdanos a caminar haciendo todo aquello que a ti te agrada. Bendice a nuestras visitas. Que tu palabra, Señor,
llegue a sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.